Buen día, estimados maestrandos. Vamos a hablar en esta ocasión acerca del capítulo 4 y vamos a dividir la cápsula en dos partes. Entonces tenemos primero que vamos a considerar qué es lo que nos indica el capítulo número 4 del manual de fondo. El capítulo número 4 es resultados y análisis. Entonces nos dice lo siguiente. En este capítulo se describe e ilustra la información obtenida y relacionada a los objetivos de estudio, es decir, los resultados de los instrumentos de investigación que se aplicaron y que se detallaron en el capítulo 3, incluyendo, dice, texto, tablas, figuras, mapas y otros materiales de soporte, los que deben ser introducidos y fundamentados con su respectivo análisis. Aquí vamos a subrayar que dice que incluye todo este material y que debe de ser analizado. Es decir, no se vale pegar una figura o pegar una tabla sin analizar. También nos dice como un punto importante que los resultados deben presentarse en secuencia lógica de acuerdo al orden de las variables o la predominancia del enfoque y no necesariamente en forma cronológica. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente voy a colocar los resultados como pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, 4, etc. Yo puedo juntar esos resultados en hallazgos. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese que decir hallazgo número 1, perfil de los encuestados. El perfil de los encuestados estaría conformado por las variables demográficas y probablemente con una variable adicional que diga que conoce o ha consumido la marca, por decir algo, ¿verdad? Entonces, los datos demográficos de repente no fueron las primeras preguntas, sino las últimas. Pero como yo estoy detallando por hallazgos y no necesariamente en forma cronológica, puedo tener varias preguntas en un solo hallazgo. Nos indica que hacemos uso de los medios más adecuados, prácticos y claros, resumiendo la información obtenida, describiendo los hallazgos más relevantes y su significado para el proyecto, definiendo su tendencia y concluyendo sobre los mismos, incluso citando. En algunos casos, nosotros podríamos citar algunos resultados que se vuelven importantes dentro del estudio. Ya vamos a ver en algunas situaciones cómo podríamos aplicarlo. Dice, tenga o no tenga hipótesis, este capítulo se orientará de manera específica según las metodologías empleadas para realizar el análisis. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener el análisis de manera cualitativa y también de cuantitativa y lo voy a colocar por separado, no conjunto, ¿verdad? Deberán señalarse coincidencias, dice, y o diferencias con los obtenidos en otros lugares y en otros artículos de tesis que hayan empleado en la misma metodología. Ok, ¿a qué se refiere esto? Bueno, como yo puedo citar en algunos casos, o puede haber una coincidencia en los resultados. Imaginémonos que cuando ustedes en el marco teórico analizaron metodologías aplicadas e instrumentos utilizados y de repente encontraron una tesis de un tema que era parecido a lo que ustedes están desarrollando. Y ahí se marcó una tendencia en el comportamiento del consumidor, por ejemplo, que puede ser similar a la nuestra. Yo podría citar de nuevo esa tesis y marcar la coincidencia. O, al contrario, fueron diferentes los resultados, entonces puedo indicar diferencias. ¿Qué otro elemento aquí también puede aportar? Imaginémonos que yo hago una investigación cualitativa entrevistando al gerente de la empresa, pero también entrevisté a un experto en el tema. Entonces, los resultados me indican, por ejemplo, que las personas utilizan más Facebook como red social. Y resulta que en la teoría dice que en Honduras la mayor cantidad de usuarios la tiene Facebook.
ahí puedo tener una coincidencia. Sin embargo, el gerente de la empresa dijo que no usaban Facebook porque les parecía que la línea gráfica de Instagram era mejor. Ahí tenemos una diferencia. Yo puedo hablar. De acuerdo a los resultados de la investigación cualitativa, el gerente de la empresa manifestó el uso. Sin embargo, los encuestados manifiestan o indican que utilizan más Facebook como red social. Asimismo, de acuerdo al data report o lo que sea, ¿verdad? Del dato que hayamos encontrado, indica que Facebook tiene tantos usuarios en Honduras. Entonces, yo aquí estoy uniendo resultados de la cualitativa, un elemento que se conjuga, ¿verdad? Con esa variable, versus lo que dice la teoría, versus los resultados de la investigación cuantitativa. Ahora bien, esto no significa que cada variable va a llevar todo esto. No, lo vamos a hacer en los casos en que aplique. Entonces, nosotros aquí, al momento de hacer el análisis, va a hacer un análisis realmente creativo de los datos. Dice, es importante que el análisis de los resultados no corresponda a una mera descripción de los datos incluidos en una gráfica o tabla. ¿Qué significa? Yo no voy a decir, de las personas encuestadas, el 80% dijo que no, el 20% dijo que sí. Luego, de las personas que dijeron que usan redes sociales, el 30% sí utiliza y el 70% ve televisión. O sea, yo voy a tener que tener una descripción diferente. O sea, no se trata de repetir, ¿verdad? Lo que es evidente en una tabla, ¿ve? No se trata de eso, se trata de ser creativo con el análisis de los datos. Entonces nos dice, en todos los casos deberán explicarse las razones de las coincidencias o diferencias de los resultados, por un lado, pero también nos dice que aquí no terminé de leer esa parte y empecé a leer esta otra, pero tiene relación. Es importante que el análisis de los resultados no corresponda a una mera descripción de los datos incluidos en una gráfica o tabla. Por tanto, se exige, no dice que se sugiere, se exige que el análisis tenga el suficiente soporte o fundamento, para lo cual debe sustentarse en los siguientes 3 niveles. Número 1, identificar un hallazgo y su significado para el proyecto de investigación en desarrollo. Definir una tendencia en base a los resultados obtenidos. Formular una conclusión en base a los datos analizados. ¿Ve? Entonces, esta parte de las conclusiones va en el capítulo número 5, pero yo puedo de alguna manera, ¿verdad? Ir como haciendo, no dejando los datos a la deriva, sino que haciendo un análisis. No necesariamente, aquí podría ser que yo analice un conjunto de datos y concluya en relación a los elementos que encontré de ese conjunto de datos. Entonces, la estructura que va a llevar el capítulo número 4 es la siguiente. El 4.1 dice informe de proceso de recolección de datos. El 4.2, resultados y análisis de las técnicas aplicadas, sean cuantitativas o cualitativas. Para ello, yo saqué aquí un cuadrito, perdón, un detalle de cómo va a ir la estructura del capítulo 4. Entonces, 4.1, informe del proceso. 4.2, resultados y análisis de las técnicas aplicadas. El 4.2 se divide en el 4.21, resultados articulados de la investigación, de la técnica de investigación cualitativa. Vamos a decir aquí, resultados articulados, vamos a dejar así. Y el 4.22, resultados articulados de la técnica de investigación cuantitativa. Eso significa que en primera instancia voy a llevar, ¿verdad? Por así decirlo, la parte de las entrevistas, grupo focal, dependiendo de lo que haya realizado. ¿Tendría que ser cualitativa necesariamente la primera? No necesariamente. Aquí puede ser o una o la otra. Luego,
4.3 dice resultados y análisis de los datos encontrados con otras técnicas de investigación. Entonces, por ejemplo, apliqué una ficha de observación. Entonces, ahí va. Iría en el 4.3. Hice un benchmarking competitivo. Va en el 4.3. No, yo solamente tomé los datos de la encuesta y los datos de las entrevistas. Entonces, el 4.3 no iría en este caso. ¿Qué más podemos tener acá como elemento importante? Bueno, aquí termina, miren, con el 4.2. Dice que aquí hay un error, miren, porque aquí se repite 4.2 y 4.2, entonces aquí es 4.3 en el manual, ¿verdad? Ahora bien, yo estoy haciendo un estudio de prefactibilidad. En el caso de los estudios de prefactibilidad, la estructura del capítulo 4 es diferente. ¿Cómo va? Informa el proceso de recolección de datos 4.1. 4.2. Resultados y análisis de las técnicas aplicadas. 4.21. Estudio de mercado. El 4.211. Resultados de la investigación cualitativa. 4.212. Resultados de la investigación cuantitativa. 4.213. Análisis de demanda. 4.214, análisis de la comercialización. El estudio técnico es el 4.3 y el estudio técnico podría llevar tamaño, localización, equipos, descripción de procesos, planificación organizacional y organización jurídica. Luego, el 4.4, estudio económico financiero. En esta parte, vamos a analizar capital de trabajo, inversión inicial, costo de capital, ingresos, costos, depreciación y amortizaciones, estado de resultados, flujo de caja, balance general, flujos netos de efectivo, punto de equilibrio, técnica de presupuesto de capital, la BAN y la TIR, el periodo de recuperación, el índice de rentabilidad y el análisis de sensibilidad. Y tenemos el 4.3, que serían los resultados correspondientes a otra 4.5, perdón, resultados y análisis de los datos encontrados con otras técnicas de investigación, que en este caso sería si apliqué, por ejemplo, un benchmarking, como lo expliqué anteriormente. Esto es la estructura del capítulo número 4. En otra cápsula voy a dar un ejemplo de análisis de resultados.